Hubo un tiempo donde un pequeño círculo de plástico podía convertirte en una leyenda. Algunos los guardaban en carpetas, otros los apostaban en guerras de recreo, y algunos podían cambiar 5 o 10 piezas por una sola considerada imposible de conseguir. Su nombre era Los Tazos. Lo que parecía una simple promoción dentro de una bolsa de papas terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos infantiles más grandes de Latinoamérica, porque los tazos no fueron solamente juguetes, fueron obsesión, fueron amistad, fueron competencia, y para toda una generación fueron una parte de la infancia que jamás volvió a repetirse. Antes de las redes sociales, antes de los celulares, antes de que la infancia viviera dentro de pantallas, la imaginación todavía pertenecía a la televisión. Warner Bros., Cartoon Network, Nickelodeon, Fox Kids, anime japonés, Pokémon, Dragon Ball Z, Digimon, Bob Esponja. Cada caricatura construía mundos distintos. Humor, acción, poder, aventura y eventualmente todos esos universos terminaron encontrándose en un mismo lugar, el recreo. Pero esta historia no comenzó en México. Décadas antes, en Hawái, existía un juego callejero utilizando pequeños discos de cartón llamados Pogs. Parecía algo simple, pero alguien vio algo que millones todavía no podían imaginar. Su nombre era Pedro Padierna. En aquel momento era vicepresidente de mercadotecnia de Sabritas. Después de observar el fenómeno de los Pogs, entendió algo que cambiaría la infancia de toda una generación. Si un simple disco de cartón podía obsesionar a los niños, imagina lo que ocurriría utilizando caricaturas, plástico brillante y el poder masivo de Sabritas. Entonces el cartón desapareció y fue reemplazado por plástico, más resistente, más brillante, más coleccionable, y así nacieron oficialmente los tazos. Entonces apareció el primero, el legendario tazo número 1, Bugs Bunny, y sin saberlo, aquel pequeño círculo de plástico había iniciado una revolución. Pero Sabritas no vendía solamente botanas, vendía emoción, vendía expectativa, vendía sorpresa. Porque la magia estaba en una sola pregunta: ¿qué me tocará esta vez? Un holográfico, un Metallics, una pieza rara, la pieza que faltaba. Y nuestro cerebro ama eso, la sorpresa, la incertidumbre, la posibilidad de conseguir el raro. Pero entre cientos de piezas comenzaron a aparecer auténticas leyendas: Mewtwo Metallics, Goku holográfico, los Caballeros Dorados, los Master Tazos. Algunas piezas parecían imposibles de encontrar. Y poco a poco dejaron de sentirse como simples juguetes. Se convirtieron en tesoros, pero toda gran cultura crea sus propias leyendas urbanas, y los tazos no fueron la excepción, porque en cientos de escuelas comenzó a repetirse un mismo rumor: un tazo maldito, el famoso tazo de Elvira. La historia decía que si lo dejabas mirando hacia arriba durante la noche, salía del plástico. Algunos aseguraban que caminaba, otros decían que observaba mientras dormías. Y lo más increíble es que el miedo hizo exactamente lo contrario, lo convirtió en una leyenda. Pero todo imperio eventualmente cae. Internet llegó, los videojuegos evolucionaron y poco a poco el sonido de los tazos comenzó a desaparecer. Pero quizá esa era realmente la magia de los tazos. No eran simples círculos de plástico, eran pequeños universos que cabían dentro de una mochila. Y antes de cerrar esta historia, queda una última pregunta. ¿Cuál fue la colección de tazos que más marcó tu infancia? Y esta fue nuestra historia Iconics de hoy.